estudio del universo. Entonces, bueno, al menos lo que dice Wikipedia es que pareciera que los podemos usar indistintamente, pero el asunto es por qué antes era distinto, porque usábamos astronomía y ahora usamos astrofísica. Entonces, pues nos podemos ir a ver qué significa y ver la etimología de la palabra, ¿no? Astronomía, si han tenido alguna vez intención de buscar, viene del griego astrón, que significa estrella, y nomía, que significa norma o leyes. Entonces sería algo así como las leyes de las estrellas, ¿no? Lo que estaría estudiando la astronomía. Mientras que astrofísica, pues tiene la misma raíz, astrón, entonces estrellas, pero física significa naturaleza. Entonces sería algo así como la naturaleza de las estrellas. Entonces, se fijan con eso, tampoco aclaramos nada de la discusión sobre si hay que usar o no dos palabras en ese sentido. A lo mejor podríamos profundizar un poco más viendo qué significa física, y se va uno al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, y resulta ser que es la ciencia que estudia las propiedades de la materia y de la energía y las relaciones entre ambas. Entonces, pues nos podríamos meter con eso, con la astrofísica, y decir que es la ciencia que estudia las propiedades de la materia y de la energía, pero asociada a las estrellas, en este caso. Pero como que no se deja ver tampoco, pues como que las normas o leyes que estaban antes, pues podrían ser las leyes de la física, ¿no? Y como que entonces sí, es la misma cosa, ¿no? ¿Sale? Incluso si se van a un diccionario etimológico en la lengua española, dice que la astronomía es la ciencia que trata de la magnitud, medida y movimiento de los cuerpos celestes. Y ahí sí podríamos tener una diferencia, si se fijan. Porque pareciera ser que entonces astronomía, pues nada más debería encargarse a lo que por miles de años se hizo: observar lucecitas en la noche y, con suerte, observar que esas lucecitas se movían, tratar de medir eso por muchos años, hasta antes de Galileo, hábil ojo, ¿no? E intentar descifrar cómo eran esos movimientos. Y recordarán, los griegos hicieron grandes teorías en torno a cómo era ese movimiento. Y bueno, ahorita les voy a platicar muy rápidamente algo en esa dirección. Entonces, pareciera ser que sí, que si me voy a la etimología, pero ya de este diccionario, como que sí va a haber una diferencia. Como que a los astrofísicos les va a interesar más ver qué son esas lucecitas. ¿Serán todas iguales? ¿Serán distintas? No solamente su movimiento, de qué están compuestas, por qué que emiten luz, cómo es que emiten luz, cuáles son los procesos que hacen que emitan esas cosas luz, y entonces eso podría cambiarnos la esencia de lo que estamos estudiando. Pero si no les ha quedado claro, incluso pueden buscar, hay gente que busca en internet cosas del tipo, ¿qué debo de estudiar? ¿Astronomía o astrofísica? ¿No? Y bueno, hay montones de gente que responden, incluso asociaciones como la NRAO, que es la National Radio Astronomy Observatory, creo es algo así, en Estados Unidos, que responde a ese tipo de preguntas, y en esencia dice, es lo mismo, o sea, no discutas mucho, ¿no? Pero verán que no fue siempre lo mismo. ¿Sí? Por ejemplo, no voy a partir hasta Aristóteles, me vengo ya por ahí del año 100 después de Cristo, ¿sí? Con Ptolomeo. Si revisan quién fue Ptolomeo, a mí me dejó impactado, porque decía que era astrónomo, geógrafo, matemático, astrólogo griego, ¿no? Astrólogo griego. Entonces uno estudió 4 carreras, no, es que en esa época no había carreras, entonces no es que el reglamento les permitiera llevar 2 carreras a la vez, nada de esa parte, ¿no? Eso no existía. Pero es bastante raro porque era un astrónomo griego, pero que nació en Egipto, cuando Egipto era provincia de Roma. Entonces, por fin, o era romano, o era Egipto, o era griego. O sea, el griego de dónde salió, ¿no? O sea, pero bueno, así se consideraba en la época. ¿Por qué voy a Ptolomeo? Porque Ptolomeo realmente hizo toda una teoría basada en geometría del movimiento de los cuerpos celestes. Bastante precisa, podía hacer muchas predicciones, pero eran leyes geométricas, no eran leyes físicas, digámoslo así, no estaba basado en principios físicos y estaba un tanto despegado. Tomaba la idea de Aristóteles de la Tierra como centro del universo, eso sí estaba ahí, pero todo lo demás era geometría, circunferencias y cosas muy elaboradas,
pero que permitía hacer cálculos bastante precisos para la época y describir lo que ahí ocurría. Los grandes cambios realmente vinieron un montón de tiempo después, ¿sale? Copérnico, uno pensaría, bueno, ya Copérnico puso al Sol como el centro del universo, bueno, al menos del sistema solar, en ese sentido, y la Tierra dándole vueltas a eso, uno pensaría que con eso iba a tener una forma de predecir más precisa. Resulta ser que no es tan más precisa si uno compara lo que hizo Ptolomeo con lo que hizo Copérnico. Para las observaciones de la época, hasta podía uno decir que Ptolomeo era mejor que Copérnico, pero el impacto de las ideas de Copérnico sobre quitar a la Tierra como el centro del universo, además de que le ocasionó problemas, obviamente, no era idea propia, realmente un griego, como todo, ¿no? Los griegos tuvieron muchas ideas, nunca demostraron absolutamente nada, pero algo dejaron escrito, y bueno, esta idea ya la habían tenido 1500 años antes en Grecia. Entonces noten que pasaron casi 1500 años para nada más tener el asunto de cambiemos la posición de eso, y al nivel de observaciones no cambia en esencia mucho. Realmente todo empieza con estos tres grandes. Tycho Brahe, con grandes observaciones, pero nada más muchas observaciones, muchos numeritos. ¿Sí? Galileo Galilei, que sí empezó a hacer, noten la gran diferencia, todos los anteriores dicen astrónomo, 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 ninguno dice astrofísico, ¿sí? Incluso Galileo es astrónomo, pero él sí se lleva el nombre también de físico, todos están tomados de la misma referencia para decir, bueno, están hechos con el mismo criterio, ¿no? Entonces, matemático, físico, italiano, realmente Galileo sí podríamos decir que empiezan a hacer la física con Galileo. Bueno, ya llegó el doctor Ramírez por acá. Y bueno, Kepler realmente lo que hace es retomar el trabajo, las mediciones de Tycho Brahe y llevarlas a lo que hoy conocemos como las leyes de Kepler. Pero esas leyes de Kepler no son demostradas a primeros principios, realmente uno podría decir que es como el modelo que ajusta esos datos experimentales. ¿Por qué ajusta? No sabemos qué pasa. Es realmente las ideas que tendrían Galileo y que realmente las llevaría después a buen término este señor, del que seguramente han escuchado hablar algo, es donde podríamos decir, ahí realmente nació la física. Claro, sin nosotros tres era imposible que existiera Newton, hiciera la gran síntesis donde podríamos hablar que ya tenemos ahora sí principios fundamentales. La ciencia la construimos ahora en función a principios fundamentales y asociado a eso, algo que nunca hablamos mucho, muchos modelos de cómo describimos esa realidad. Las leyes pensamos que se aplican al montón de fenómenos, en teoría a todos los fenómenos, pero los modelos se aplican dependiendo de qué estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, entraría en esa clase de modelos las ecuaciones de estado que ustedes estudiaron en termodinámica en algún momento. La del gas ideal, por ejemplo, esa sí la podemos deducir de primeros principios con física estadística, pero Van der Waals no es tan trivial ya el asunto, por ejemplo. Entonces esas ecuaciones de estado entran realmente como modelos que ajustan bien a datos, pero que no sabemos exactamente de dónde las sacamos. Muy probablemente sea una gran simplificación que estamos haciendo, debido a que las cosas que están ahí interactuando tienen muchas partículas y como no sabemos resolver problemas de muchas partículas, pues hay que hacer una gran simplificación y metemos y justificamos con ese modelo. Entonces, pues Newton nos plantea justamente sus leyes y un modelo que hoy seguimos considerando como ley, que sería la ley de gravitación universal, que es la interacción entre esas masas. Y hasta ahí, pues todo bien. Noten que ya Newton ya no fue astrónomo, ¿sí? Es porque realmente no observó, observó muchas cosas de la luz acá, de dispersión de luz, hizo experimentos en esa dirección, pero nunca agarró un telescopio, nunca se puso a medir. Sí tenía un telescopio, bueno, inventó un telescopio, por eso está aquí la parte de inventor, pero las observaciones de Newton no son así como que las más famosas y las mejores, son mejores las de Galileo y dejó más evidencia en ese sentido Galileo. Sin embargo, sí se apoyó en observaciones para justamente decir, mira, mis modelos funcionan y mis leyes funcionan para describir lo que pasaba. Y entonces, por ejemplo, en particular, lo que yo le acabo de llamar modelos a las leyes de Kepler, pues se las usó para deducirlas de estos primeros principios.
Y entonces ya salen como consecuencias de algo mucho más general, ¿no? Y aquí podríamos decir, bueno, ahí empezamos a tener física, ¿sí? Pero pues la astronomía sigue su curso y seguimos observando con telescopios más o menos buenos. Bueno, ya era un gran paso, ¿no? Galileo introdujo el telescopio, no lo inventó, pero lo introdujo para las observaciones y todo el mundo empezó a avanzar en esa dirección. Bueno, me brinco un montón de años, ¿sale? Y vengo a dar a México. Bueno, en México tuvimos a los mayas y tuvimos observaciones en ese sentido, del cual nos sentimos muy orgullosos, pero ¿alguien me podría decir de un gran descubrimiento de los mayas astronómico que haya perdurado, por ejemplo, como 1500 años, como los de Ptolomeo? Y verán que no es tanto, ¿eh? O sea, que sí somos bien mexicanos y nos sentimos muy orgullosos de los mayas, pero habría que profundizar en ver qué hay. Hay cosas muy interesantes, hay cosas en arqueología, arqueoastronomía muy interesantes, pero habría que valorarlos desde la perspectiva científica en algún momento. Realmente la astronomía moderna nace con estos dos señores, ¿sí? Luis Enrique Erro, homónimo del planetario, ¿sí? ¿Sí? Y Guillermo Haro. Para empezar, por ejemplo, ahí vean lo del asunto de astrónomos. Ninguno de los dos había estudiado física. Habían estudiado Derecho. Haro estudió Derecho, pero no le gustó tanto y terminó en Filosofía, ¿sale? Entonces había estudiado Filosofía y lo que ocurrió es que les gustaba mucho observar, ¿sí? Erro es todo un personaje. Erro había participado en la Revolución, había peleado batallas al lado de Lázaro Cárdenas, ¿sí? Y después apoyó la candidatura de Ávila Camacho a la presidencia y como era un revolucionario muy reconocido, Ávila Camacho le dijo, bueno, ¿tú qué quieres en pago a lo que me has apoyado? Y Haro dijo, un observatorio, ¿sale? Ya había un observatorio en ese momento, el observatorio de Tacubaya, que estaba a cargo de Joaquín Gallo, que en esencia lo que hacían era mediciones de efemérides y de el tiempo. Ese era el objetivo de ese observatorio. No hay en ese observatorio los grandes resultados, descubrimiento de nuevos objetos, nada de eso. Erro entonces pide su observatorio y funda el Observatorio de Tonantzintla en un gran evento astronómico. Hubo un gran congreso asociado a eso, con grandes personalidades del mundo de la astronomía que vino a visitarlos. Erro tenía contacto en particular con Shapley, que en ese momento estaba de jefe del Departamento de Astronomía de la Universidad de Harvard, entonces, y era el editor del boletín de la Astronomical Society en Estados Unidos, entonces tenía mucho prestigio en esa dirección, y Erro estuvo yendo muchas veces a Estados Unidos, a Harvard, y ahí lo enseñaron a observar y a medir, ya no como astrónomo aficionado, sino como un profesional, pero era hacer observaciones con un telescopio, ¿sí? Ahí le llegó un joven Haro emocionado, lo enseñó, y Haro lo mandan un año también a Estados Unidos y aprende de esa manera a observar y aprende el lenguaje, digamos, de la astronomía. ¿Qué tanto física? No lo sé. O sea, yo tengo mis dudas, por ejemplo, de que Haro pudiera resolver la ecuación de Schrödinger y que supiera que las soluciones en el caso del átomo de hidrógeno fueran la guerra asociados multiplicados por los armónicos esféricos. Yo tengo mis dudas en ese sentido. No lo ocupaba. Si uno lee el montón de producción que tiene, a nivel de artículos, tiene un muy buen número de artículos, todos son de observaciones y todos son en general descubrimientos de nuevos objetos, tomados con fotografías a la antigüita, diciendo, miren, aquí tomé esta foto y no estaba hace 15 días y ahora sí apareció una nueva lucecita ahí, entonces hay un nuevo objeto. Y reportaba y veía en esa dirección. ¿Cómo impulsó la astronomía mexicana? Bueno, Erro vía Haro realmente, pero Haro formó y mandó a formar, yo creo que fácil una veintena de astrónomos ya profesionales. En Harvard le dijeron, bueno, te ayudamos, o en muchas universidades de Estados Unidos, te ayudamos a formar a los astrónomos mexicanos, pero mándanos con mayor formación. Es decir, mándanos con que sepan física, que sepan matemáticas, ¿sale? Para poderlos formar, no nada más a enseñarles a cómo operar el telescopio. Mucha de la gente que tenía Haro ayudándole para el telescopio realmente era gente que o no había terminado una carrera, que no había estudiado ciencias en ningún momento, pero que Haro les había enseñado a cómo observar. Incluso son famosas las anécdotas en torno a esposas de personas que se estaban formando, que les ayudaban
a observar las fotografías y decían, miren, como que aquí hay algo nuevo comparado con esta anterior, ¿no? Era un asunto de ver, ¿no? Y ya después entraban los astrónomos a decir, bueno, observamos en tal longitud de onda, vimos tal cosa y ocurrió tal cosa, ¿no? Pero bueno, ellos son los padres de la astronomía mexicana moderna y los que formaron las nuevas generaciones. Pero noten, y aquí es donde surge lo otro que yo decía. Yo les decía que me llamaba la atención el asunto de si astronomía o astrofísica, una, por si estamos usando dos palabras para una misma cosa, como pareciera, pero dos, porque la astronomía nació desligada de la física de entrada, simplemente por los padres fundadores, ¿no? No estaban formados en esa dirección, ¿no? Cuando Aro se integra a la UNAM, por ejemplo, y que funda un departamento de astronomía en la UNAM, lo que ahora es el Instituto de Astronomía de la UNAM, está en un piso distinto a donde están los físicos, por ejemplo. Ocupa el segundo piso en la Torre de Ciencias, bueno, lo que era en aquel momento la Torre de Ciencias, ahora es la Torre de Humanidades, y los físicos estaban en el piso 8, 9 y 10, y los superteóricos en el 10, porque era lo máximo, ¿no? O sea, ¿sí? Entonces, nacen de entrada, no voy a decir peleados, pero voy a decirlo así, desligados de entrada. O sea, física es una cosa y hay estas áreas y allá están los astrónomos. Y si eso lo ven en esas épocas a nivel mundial, más o menos pasa lo mismo. Todavía quedan algunas universidades en Estados Unidos que tienen un departamento de física y astronomía, como si la astronomía no fuera parte de la física y fuera otra cosa, ¿no? ¿Sale? Entonces, si vamos por ese camino, sí era importante para los astrónomos, ya formados físicos, que requieren la física para todo lo que hacen, empezar a usar otro nombre para lo que hacían y dejar de lado un poquito la astronomía y empezar a usar astrofísica, decir, oye, yo también soy física, la astrofísica no es más que otra rama de la física, como el estado sólido, la relatividad general, la física de altas energías, lo que quieran considerar en ese sentido, ¿sí? Porque por muchos años también esos eran relegados, ¿no? Se ha ido trabajando al paso de las décadas, no de los años, de las décadas, en esa dirección. Por ejemplo, hasta hace unos años en México, el Gran Congreso de Astronomía se realizaba todo por un lado, y el Congreso de Física era otro por otro lado. Ahora ya se integró el Congreso de Astronomía y Astrofísica dentro del Congreso Nacional de Física, ¿no? Ya vamos en esa dirección, pero pues a lo mejor también en el lenguaje tendríamos que irlo valorando en ese sentido. Entonces, asociado a esto, dejen contarles dos historias para ver qué tanta física utilizamos. Una más larga que otra, una con más física que otra. Espero no aburrirlos porque son un montón de diapositivas, pero voy a tratar de ir rápido, a lo esencial, ¿sale? Una historia es, bueno, expliquemos cómo funciona nuestra estrella y de ahí, por las demás estrellas, ¿no? Ese es el interés que se tenía en esa época, ¿no? Y empezaron con modelos simples, digámoslo así. Vamos a asumir que nuestra estrella tiene un núcleo donde se producen principalmente las reacciones nucleares, donde proviene la energía, una zona que es dominada por radiación, que vamos a llamar una zona radiativa, y una zona convectiva, ¿sale? Un modelo muy simple de estrella. Hay muchas más cosas acá arriba, mucho más complicadas y muchas de las cuales todavía no entendemos, ¿sale? Pero vamos a empezar con ese modelito simple, porque así empezaron estos señores que están acá, ¿vale? El primero que intentó explicar edades de estrellas y cosas de estrellas fue este señor que está aquí, William Thomson, mejor conocido como Lord Kelvin, un físico muy influyente y con predicciones siempre fatales casi. O sea, hizo muchas predicciones famosísimas por el error tan grande que cometían. Y bueno, él fue el primero en tratar de determinar qué edad tenía el Sol y qué edad tenía la Tierra. Kelvin era un físico muy influyente, es padre de una buena parte de la termodinámica, por eso es que la unidad de temperatura en su honor lleva su nombre. Entonces, usando pura termodinámica, porque en esa época no podía saber más, vean, murió en 1907, la radioactividad se descubrió en 1897, entonces, y no se entendió hasta mucho después, entonces entenderán que la parte nuclear no era parte de su bagaje, ni de su época realmente. Entonces, con pura termodinámica trató de hacer eso y estimó que el Sol, la Tierra, tendría que tener una edad algo así como 100 millones de años. ¿Sale? Pues eso es muy pequeñito, ¿no?
Esa fue la predicción que hizo. Y eso lo hizo entrar en broncas, por ejemplo, con Charles Darwin, porque le decía, pues tu teoría de la evolución no le alcanzan los años para que se dé la evolución y tengamos lo que tú dices que ocurre, ¿no? Entonces, esa es famosa. Otra famosa es una conferencia que dio a principios del siglo, donde dijo que la física ya estaba toda hecha, que solamente había dos pequeñas nubecitas, dos problemitas que quedaban, uno dio origen a la relatividad especial, otro dio origen a la mecánica cuántica, otra de sus predicciones así erróneas totalmente, entonces era famoso por eso. Pero bueno, fue el primero que intentó dar eso. Realmente los que nos dieron los modelos, que aún hoy seguimos usando en cierta medida, fueron estos dos, Eddington, y el que lo escribió y hizo una buena parte de eso también fue Schwarzschild. En el medio hay muchos más, está Emden, está Milne, hay muchos más en el camino, pero bueno, he tratado de súper simplificarlo, ¿sí? Porque realmente voy a seguir a Eddington muy rápido con algunas de las ecuaciones para que vean cómo se intenta modelar una estrella y cómo, si tiene o no tiene física, la astrofísica, ¿vale? Ese es el asunto. Entonces vamos a hablar rapidísimo de una cosa que se llaman ecuaciones de estructura. Lo primero es, bueno, la estrella ahí la hemos visto y la seguimos viendo más o menos igual, no la vemos que se esté contrayendo ni expandiendo, entonces está en equilibrio. Y entonces la primera ecuación que se escribe, se hacen unos diagramitas y lo que quieran, pero lo que quiero que vean es esta ecuación, ¿sale? Es una ecuación que nos modela, vamos a pensar que todas las cosas que tenemos ahí nada más dependen del radio. No tenemos dependencias angulares ni nada de esa porque estamos pensando en modelos bien ideales y bien sencillos, ¿sale? Entonces lo primero que llegamos es que la variación de la presión al interior de una estrella en condiciones de equilibrio estático tiene que cumplir esta ecuación que está acá, donde esta MdR es la masa contenida en una esfera de radio R en el interior. Noten que este fragmentito lo he agarrado arriba en la capa superior y de ahí se saca esta ecuación. Y eso depende de la densidad, que va a depender a su vez del radio. Esta MdR obviamente depende de R, esta depende de R y bueno, la R que está ahí explícita, ¿no? Esa es la primera ecuación. Noten que ahí tendríamos, no conocemos la P como depende de R, ni la MdR, ni la R, ni la ρ. Entonces tendríamos tres cosas que conocer. Entonces nos faltan ecuaciones, ¿sale? Entonces Eddington dijo, bueno, pues la masa como que también se conserva, salvo que sí tenemos de pronto, y en estos días hemos tenido tormentas solares, y emergen montones de cosas, vamos a asumir que esas no las conocemos y no estamos perdiendo masa. Entonces si uno escribe la conservación de la masa por capas, a la ecuación que llegamos es esta que está ahí, la que realmente me interesa, que involucra a otra de mis incógnitas por conocer y a mi ρ que está ahí. ¿Vale? Todo esto es escribirlo con segunda ley de Newton, es escribir la conservación, sobre todo la anterior, esta es escribirla con la conservación de la masa y de nuevo física, para tratar de entender qué es lo que está pasando con la estrella, ¿sale? Bueno, después hay que meter la parte de que viene la energía, ¿no? Entonces la energía uno simplifica un montón y mete todo eso en un factorcito que hemos llamado epsilon aquí, que les da la energía total liberada por kilogramo por segundo, ¿sale? Esa es la esencia de lo que tiene ahí, y eso va a aparecer en una ecuación asociada con la potencia que se emite en la capa de radio R. Esa es la luminosidad, que es la potencia, no es otra cosa más que la potencia, cómo varía la potencia en función al radio, y eso vale 4πr cuadrada, ρ por la epsilon que sería de las reacciones nucleares, y ahí empieza el problema, ¿vale? Eddington, pues en la época en que estaban haciendo estos modelos, pusieron esta epsilon simple y sencillamente porque pues vamos a hacer una super simplificación, ¿no? Como cuando lo hacemos cuando estamos estudiando fricción, ¿no? Si yo muevo este cuerpo aquí, está rozando con la mesa y son los átomos interactuando por dipolos eléctricos contra los dipolos eléctricos que están allá abajo, los que provocan esa fricción. Pero como esta cosa tiene miles de millones de átomos y eso también, pues conocer, escribir todas las ecuaciones de interacción, resolver eso, como que no puedo. Y entonces digo, pues vamos a hacer la versión más simplificada. Imaginemos que eso es proporcional, ¿sí?, a la normal de esta cosa, ¿no? Porque entre más lo apachurre, más fricción siento, ¿no? Entonces, proporcional a eso, y ahí sale el coeficiente de fricción que ustedes conocen y nos ha funcionado bastante bien, pero no hay una forma de escribir eso desde primeros principios. Es una aproximación. Ese es un modelo, por ejemplo. Pues igual está esta epsilon. El montón de cosas que no conozco, lo meto en esa epsilon, ¿no? Eso fue lo que hizo Eddington. Pero, después, van a ver que eso se complicó. Esa es la misma.
con razón son muchas, ¿ve? Para estudiar esta épsilon ocupamos otros grandes, ¿sale? Otros más grandes, ¿sí? Entre ellos Hans Bethe, un físico, astrofísico realmente alemán, que trabajó en el proyecto Manhattan, por ejemplo, y que ganó el premio Nobel justamente por explicar la nucleosíntesis en las estrellas, en particular, qué tipo de reacciones se podían dar dependiendo de las temperaturas a las que teníamos y calcular las tasas de energía en esa dirección. Fowler, hay un artículo muy famoso de Fowler con los Burbidge y Hoyle, precisamente donde explican las abundancias de los distintos elementos. Pero bueno, todos ellos colaboran para entender cómo se dan esos procesos de reacciones nucleares en el interior, en el núcleo de la estrella, ¿sale? Y en particular descubren que el principio más simplón, pues eran las cadenas protón-protón. ¿Eso qué cosa es? Bueno, me fui muy rápido. Lo que tenemos son procesos de fusión donde vamos a agarrar dos núcleos de hidrógeno, o sea, dos protones, por eso se llaman cadenas protón-protón, dos protones, y se van a mover a mucha velocidad, porque recuerden, los dos protones tienen carga positiva, y entonces si ustedes los acercan, esas cosas se van a repeler, no se quieren juntar, no se quieren fusionar. Entonces hay que meterles un montón de energía para que se acerquen lo suficiente, se fusionen y formen un núcleo de hidrógeno, pero hidrógeno 2. Eso quiere decir que uno de los protoncitos se transformó en neutroncito, ¿sí? Emitiendo un positrón y un neutrino en el camino. Estas reacciones justamente son las que estudiaron y descubrieron Bethe y compañía, ¿no? Complicado. Después, ya que lograron formar y fusionar dos protoncitos, pues agarran este núcleo de hidrógeno 2 y lo fusionan con otro protoncito. ¿Eso qué quiere decir? Que en esa masa que tienen ahí de protoncitos moviéndose, ¿por qué se mueven a muy altas velocidades? Porque la temperatura es muy alta. ¿Por qué la temperatura es muy alta? Porque se fue colapsando, digamos, esa masa por vía de atracción gravitacional. Ojo, cuando empiezan a colapsar, esa cosa se empieza a calentar y tiende entonces a expandirse, entonces en algún momento esa cosa tiene medio que enfriarse para que ustedes puedan seguir colapsando hasta que se caliente lo suficiente para que se den este tipo de reacciones y se puedan realmente fusionar. Pero entonces, pues ahí ya se formó por ahí anda libre y se encuentra otro protoncito, de los que hay muchos moviéndose a muy alta velocidad, se fusionan y forman helio 3, ¿sale? Entonces ya llegamos de dos núcleos de hidrógeno a uno de helio. En el 69% de las veces, esos núcleos de helio se encuentran con otros núcleos de helio, ¿sí? Y nos dan un núcleo de helio 4, este era helio 3. Helio 3 quiere decir que tiene dos protones y un neutrón, pero ahora sí ya tenemos el de dos protones y dos neutrones, y en el camino salen dos protones que nos podrían funcionar para empezar otra vez la cadena acá. Y esto ocurre más o menos el 69% de las veces, según lo calculó Bethe y compañía, ¿sale? El 31% de las veces no pasa eso, sino que el helio 3 se fusiona con uno de helio 4 formado en la otra cadena para formar berilio 7, y bueno, ahí van, en el cual 99% de las veces pasa otras cosas, y de ahí el 0.3% de las veces pasa eso. Todas esas reacciones las estudió y solamente noten que son cadenas protón-protón. Es lo más sencillito. Empiezo con el núcleo más sencillito y empiezo a fusionar eso. Estudiaron el montón de reacciones en ese sentido. O sea, y dieron las tablas en esa dirección. No por cualquier cosa les dieron el premio Nobel. O sea, realmente es un gran trabajo en ese sentido. Lo único que quiero que vean es la complejidad, cómo se empieza a poner esto ahí. En estos casos, por ejemplo, siempre hay, aparte de emisión de energía vía fotones, que nos van a ayudar a calentar lo que tenemos ahí, y son los fotones que tarde que temprano van a salir de esa estrella y vamos a poder observar y ver qué es lo que está pasando con eso. Son estos fotoncitos que tenemos aquí. También hay pérdida por neutrinos, que esos salen muy rápido de la estrella, porque no interactúan con nadie y se van, pero se llevan energía, ¿sí? En general, bueno, aquí está la energía promedio en cada una de las reacciones que estén ahí donde se producen, pero noten que de pronto puede ser mucha energía la que se llevan, ¿sí? Y en muchos de nuestros modelos de estrellas a veces no podemos meter bien los neutrinos, porque además no es constante la energía que se llevan, es variable, entonces hay que meterla como una variable aleatoria para poder modelar eso. Y entonces como que nuestra estrella queda bien facilita con esas ecuaciones diferenciales, nada más por la parte de la épsilon y la parte nuclear, ya empezó a ponerse complicada y fea, ¿sí?
tal y como es la realidad, ¿no? A veces en particular la astronomía goza y sufre mucho la divulgación. O sea, la goza en términos de que hay fotos muy espectaculares, vuelven muy atractivo las cosas, pero también, pues, la sobresimplifican, le quitan toda la complejidad que tiene, toda la dificultad que tiene, ¿sí? Realmente cuando uno quiere hacer algo, y entonces, pues, viene en ese sentido es que sufre la divulgación, la astrofísica, ¿no? Pero bueno, ahí hay unos porcentajes de energías que no me voy a meter más con eso. Pero de pilón no es la única manera de, con protones, obtener helio, que estoy en la primera etapa, muchas gracias, más sencilla en eso. Hay otros ciclos, nada más quise ponerlos para que vean la complejidad. El otro ciclo famoso es el ciclo CNO, que se llama, porque usa carbono, nitrógeno y oxígeno como aceleradores, digámoslo así, de la reacción. Entonces, no me voy a meter en los detallitos, pero sepan que hay otra versión de eso y que además esa cosa puede ser muy energética para ciertas estrellas y ganarles a las otras cadenas. Bueno, parte de lo que hizo Bethe y compañía fue calcular las tasas de emisión de energía, que como pueden ver son cosas complejas, es la fusión de física nuclear realmente como con física de partículas, porque en el medio están metidas las secciones eficaces de las interacciones en el camino, y además física estadística. Estas exponenciales que aparecen ahí vienen de que eso lo estamos modelando como si fuera un gas de Maxwell-Boltzmann, por ejemplo. Entonces, de pronto ya tenemos un montón de física ahí metida para calcular unas cosas que después vamos a super simplificar, porque están bien complicadas de resolver esas cosas ahí. Entonces, ¿qué se hace? Se hacen unas aproximaciones con leyes de potencia para al final llegar a cosas de este estilo. No quiero ver el detalle porque realmente nos llevaría un curso, ¿no? Entonces, no es ese el objetivo. Pero lo que sí quiero que vean al final es que las tasas de emisión de energía, vean cómo van. No me interesan todos los numeritos, sino nada más que vean las potencias. Esta es una temperatura escalada, ese T a la 6 quiere decir que está escalada en millones. Eso, y para las cadenas protón-protón, la energía que se libera es del orden de T a la cuarta, ¿sí? Pero para el ciclo CNO es del orden de T casi a la 20, ¿sale? Entonces la emisión de energía por ese tipo de ciclos que inicialmente son más complicados, y eso es muchísima. Y en muchos casos puede dominar. Uno puede graficar más o menos el dominio. En qué parte dominan las cadenas protón-protón en la producción de energía y en qué parte la CNO. Pero eso quiere decir que esta como que no la puedo despreciar y quedarme con esta. ¿A qué me refiero con que no la puedo despreciar? Recuérdense, nuestro objetivo es, queremos modelar cómo es una estrella y queremos calcular qué es lo que pasa en el interior de una estrella usando física. Ese es nuestro objetivo, ¿vale? En el camino nos hace falta otro tipo de cosas. Yo les dije, miren, se están repeliendo los dos protoncitos, pero entonces, ¿qué los hace que se peguen? Bueno, ustedes ya saben que hay una fuerza, la fuerza fuerte, que actúa a distancias muy pequeñitas, del orden del 10 a la menos 15, 10 a la menos 15 metros, o sea, un fentómetro, y entonces necesito acercarlos más o menos a esa distancia a los protones para que entre la fuerza fuerte y los pegue y venza la fuerza eléctrica de repulsión, ¿sale? La pregunta era, y bueno, en tus modelitos está considerado que eso pueda no pasar, es decir, que no tenga la energía cinética suficiente para que se acerquen porque acuérdense, entre más se vayan acercando, más se van repeliendo y los va frenando. Eso, entonces tienen que tener mucha velocidad para que eso llegue a ocurrir. Entonces lo primero es eso, y si sí se logra hacer eso, que sí se logren pegar, lo segundo es, y si tienes el suficiente número de reacciones para mantener eso encendido y estable, porque es lo que estamos pensando que está ocurriendo en nuestro Sol, ¿no? ¿Sí? Pues astrofísico ucraniano, ¿sí? En su época ruso, porque nació en Odessa, pero ahora es ucraniano, ¿sí? Estudió justamente eso y encontró que sí era posible, que era posible romper la barrera repulsiva de Coulomb, ¿sí? Usando mecánica cuántica y usando que si es una barrera de potencial, hay algo que se llama efecto túnel para eso. Entonces, con el efecto túnel,
calculó las cosas y dijo, pues sí, sí podemos romper esa barrera para llegar al rango donde domina la fuerza fuerte, ¿sale? Y también estudió, voy rápido en ese sentido, con la parte esta de secciones eficaces de colisión y Maxwell, todo esto que le estoy diciendo, calculó que había para ciertas energías donde el proceso era mucho más probable y es lo que se conoce como el pico de Gamow. Y que con ese pico sí era posible mantener el número de reacciones suficientes. Entonces ya dijimos, bueno, sí se vale que usemos lo anterior, ya descansamos gracias a eso, ¿sale? Pero como ven, empieza a haber mucha física involucrada, mucha física que a lo mejor Erro y Aro no lograban entender por su misma formación, que si queremos meternos a hacer astronomía moderna, lo que llamamos ahora astrofísica, es necesario aprender un montón de física. Y es necesario aprenderlo desde la licenciatura, porque en el posgrado a lo mejor no les van a alcanzar los cursos, ¿sí? Ahora comentaremos un poquito más de eso. Casi la última ecuación que les escribo para ya tener el conjunto de ecuaciones completas. Resulta ser que si yo tengo un material ahí y tengo un flujo de radiación sobre ese material, pues este material absorbe parte de la radiación que incide y bueno, emerge de ese material cierta parte de la radiación. La forma de medir qué tanto absorbe, hay ciertos parámetros que nos permiten hacer eso y eso se le llama opacidad, por ejemplo, en el caso de astrofísica. En otro caso se llama coeficientes de atenuación, por ejemplo, en el caso de física médica, ¿no? Y así podríamos irnos, en óptica también se le llama opacidad, y así podemos, bueno, a veces se escribe de forma, ¿cómo decirlo? No es el inverso, pero a veces se escribe al revés y se le habla de profundidad óptica, ¿no? En ese sentido. Bueno, a lo que voy es que además tenemos que escribir la ecuación del equilibrio radiativo, que no es otra cosa más que la conservación de la energía, para decir, bueno, del flujo de lo que llega, de la energía que llega, algo se queda y algo pasa del otro lado. En esencia es eso. Cuando uno lo escribe adecuadamente con las variables, los parámetros del asunto nos queda que la temperatura, porque bueno, si esto se está quedando más material, más energía aquí, pues va a incrementar su temperatura de manera obvia. Y entonces la temperatura va a variar en nuestra estrella, que nada más varía con el radio todo, de esta manera, donde la opacidad va metida aquí, pero esta opacidad, si se fijan, tiene una rayita arriba, porque esa es una opacidad promedio, bien complicada si uno intenta, de nuevo, así como el coeficiente de fricción, bien complicado si uno intenta entender de qué se trata eso. Y hay una ecuación diferencial que nos asocia a las demás variables. Es lo que quiero que se lleven ahí. Si queremos entender la opacidad, ¿qué creen? Pues hay que usar mecánica cuántica, ¿sale? Y resulta ser que hay distintos procesos que contribuyen, que son o sea, entender a nivel fundamental quiere decir, ya no pongo eso como un material con cierta constante, eso quiero ver los átomos de ese material cómo están interactuando con la luz que le estoy dando, con los fotones que le estoy haciendo incidir. Y resulta ser que entonces, los mecanismos que me producen esa opacidad estelar son en esencia, aquí he puesto 4, ¿sí? Una que es la fotoionización, que lo que me hace es, incide un fotón sobre algo que está acotado, un átomo, digámoslo así, y libera un electrón, por ejemplo. Entonces, por eso es acotado libre, ¿no? Ligado libre. El ligado, que es nada más para transiciones en el interior, una cosa que llamamos transición libre, es decir, un fotón que llegue y le pega a lo mejor a un electrón que está por ahí libre o otra cosa, y interactúan y siguen libres los dos, y finalmente la dispersión por electrones. Y cada una de estas contribuciones, aquí he puesto ejemplitos muy rápidos para eso, esta por ejemplo sería, inciden nuestros fotones, y entonces inciden de tal forma que tenía electrones ligados, tomados en ese átomo, y lo que hacen es pues, arrancarlos. Esa es la fotoionización, ¿sale? No me voy a meter con las ecuaciones que están al lado, pero son importantes cuando uno va a hacer cálculos, ¿sale? Las ligadas, pues serían que nada más llegan los fotones y excitan para brincar de un nivel energético a otro, pero sin que los arranquen, ¿sale? Estas también se dan en el camino. Las libres tienen que ver con estas, por ejemplo, que es la típica radiación de frenado, el Bremsstrahlung, que tendría que ver con un electrón que es dispersado por un núcleo, ¿sí? Y emite un fotón en el camino, y entonces eso nos hace perder energía, por ejemplo. Y este que realmente es un Compton, pero a bajas energías, que es
Thomson, ¿no? Para usarlo de forma clásica. Es decir, un fotón que incide sobre un electrón y se dispersa un fotón dejándole un poquito de energía a ese electrón, por eso es que no hay que usar relatividad. Entonces, realmente en mi opacidad la tengo que escribir un mundo complejo. No quiero que se lleven las fórmulas, quiero que se lleven que el asunto, cuando me meto en serio, se complica, ¿sí? Y necesito saber más del fenómeno y necesito saber más física de lo que está ahí ocurriendo para poder entender a qué le puedo mover y qué no le puedo mover, ¿sale? Entonces, esa capa que está ahí realmente se escribe como todo eso, ¿sale? Y resulta ser que cuando ustedes se van a ver las fórmulas reales de eso, son estos chorizos que aparecen ahí. Y estas son aproximaciones, ¿sale? Las aproximaciones las hizo este señor Kramers, que es muy famoso en mecánica cuántica, pero es vil mecánica cuántica con secciones eficaces, con métodos de aproximación. Son 30 páginas el artículo de integrales y de cosas en ese sentido para llegar a que las capas promedios, porque son aproximaciones, se pueden reescribir de esta manera en función a la ρ, a la t y otros parámetros. Esto tiene que ver con qué tanto hidrógeno tengo y más cosas que no me voy a poner ahí, ¿sale? Todo eso para sacar el resumen y meter la capa que tenía en mi ecuación diferencial que quiero resolver, ¿sale? Ojo, no es una ecuación diferencial, es un sistema de ecuaciones diferenciales. Falta la última. Hay una zona convectiva que tenemos en el camino. ¿Qué quiere decir convección en este caso? Quiere decir que voy a transportar energía, pero además transportando masa. Porque en el caso de la zona de la parte radiativa, transporto energía, pero no transporto masa. Los fotoncitos llevan la energía y esos no tienen masa, ¿sale? Pero en este caso sí, lo que tengo es material que se calentó y que sube para enfriarse, ¿no? Entonces tengo burbujas ahí, tengo que hacer un modelo de esas burbujas y de cómo se mueven esas burbujas. Y es bien complicada la teoría de la convección, bien complicada. O sea, si se meten en serio los termodinámicos, ahí tienen un campo bien interesante. Pero al final, para llegar, bajo ciertas condiciones de procesos adiabáticos, a que la ecuación que tengo que resolver es esta, ¿sí? Si se resolvieron las ecuaciones a resolver son estas, ¿vale? Estas son 1, 2, 3, 4, 5 ecuaciones y hay 5 incógnitas en el camino con muchas aproximaciones en medio, porque tengo la capa que tengo que ver qué es lo que pasa. Esto tiene que ver con las concentraciones que tengo ahí, es la masa en función a la masa del hidrógeno, pero bueno, hay condiciones que tendría que meter ahí y tengo que resolver esto. Entenderán que analíticamente esa cosa no es posible y que la única que me queda es numéricamente, ¿sale? En el modelo más idealizado que viene desde Eddington y compañía por allá de los años 20, ¿sale? Claro, todo se complicó cuando descubrimos que la naturaleza todavía era más complicada con la física nuclear y todo lo que ocurrió ahí. Entonces el asunto es cómo lo hago. En general en los cursos básicos de astrofísica y también los cursos avanzados, se queda uno en las ecuaciones, ¿sí? Llega uno a las ecuaciones y dice, bueno, ya. Esas son las ecuaciones que gobiernan, ojo, una estrella en equilibrio, ¿vale? Hemos quitado en todo momento la dependencia del tiempo y ustedes saben que lo que queremos realmente estudiar las estrellas es cómo evolucionan en el tiempo. Tiempos muy largos y no nos va a tocar ver eso en nuestro tiempo de vida, qué le pasa al Sol, pero queremos saber qué le va a pasar, ¿no? En algún momento. ¿Sí? Para eso hay que ver cómo cambia esa estrella en el tiempo. A eso se le llama la evolución estelar, la evolución de la estrella, ¿sale? Eso no está aquí metido, esto está nada más así de cuáles son mis ecuaciones para mantener a la escuela, la estrella ahí estática. Es que ya estoy de vacaciones, entonces, casi no, entonces pienso en la escuela y ya dejarla atrás. Pero bueno, entonces, pues el asunto es cómo resolvemos esto. Y ahora viene un poquito de qué es lo que pasa, que habría que hacer. Esa no podemos brincar. Si tengo ecuaciones diferenciales, para resolverlos ocupo condiciones iniciales y condiciones de frontera. Aquí realmente lo que se tiene son condiciones de frontera bien tontas, o sea, realmente tendríamos que mejorarlas en ese sentido. ¿Cuál es una de ellas? Pues esperamos que si el radio tiende a cero, que la masa que tiene la esfera de radio R, pues vaya a cero, porque se va a hacer un punto, no va a tener eso. Que la luminosidad en ese punto central sea cero, porque tampoco voy a tener esa esfera, y finalmente cuando me acerco al radio de la estrella, lo que espero es que, esta es la más fea de todas, que abruptamente brinque de tener temperatura en la superficie de la estrella a no tener temperatura, ¿sale? Ni presión ni densidad, ¿sale? Con estas condiciones de frontera y con aquellas ecuaciones, lo que uno dice es, pues ahora integremos, ¿no? Y veamos qué pasa.
En general la gente no se pone a hacerlo, pero lo que tendríamos que hacer es, divido mi estrella, este es el centro de la estrella y lo que tengo son capas en la estrella. Entonces con las condiciones de frontera, esas feas de temperatura igual a cero, rho igual a cero y eso, empiezo a integrar, divido esto en capas y empiezo a integrar en la última capa. ¿Cómo integro? Aquí está puesto un método muy simplón, que es el método de Euler para integrar, que es para calcular la presión siguiente, por ejemplo, pues calculo, tengo la capa anterior, y a eso le sumo qué tanto cambió por el paso que di en el radio. Y voy integrando hacia el interior. ¿Sale? Este método es bastante malo, Euler para integración, pero uno lo puede cambiar por otro, Runge-Kutta, por ejemplo, e intentar integrar ese sistema de ecuaciones para eso. Bueno, pues nos dimos a la tarea con un alumno de servicio social, Ramsés de los Santos, de ver si eso realmente era así. En este modelo ideal, o sea, si las cosas salían de esa manera. Teníamos evidencia como que sí podía ser, porque había un libro por ahí que tenía un software bastante feo para hacer eso, pero no nos dejaba ver bien el interior de eso. Entonces, Ramsés, que le gusta mucho la computación, y lamentablemente lo hemos perdido por eso, ¿sí? Ya se fue al más allá, a la ciencia de datos. Entonces, quería astrofísica y acabó yéndose ahora a la ciencia de datos. Hice un programita en Python, bueno, en Spider Python. Aquí está, digamos, parte del programita. No es tan grande, son como unas 400 líneas, si mal no recuerdo. No es tan inmenso. Y lo que hace es, pues, integrar. Y las primeras cosas que empezamos a integrar y a conocer eran grafiquitas de ese estilo. Encontrábamos la masa en función al radio, la temperatura en función al radio para distintas masas de estrellas, distintas luminosidades, densidades, luminosidades, variaciones. Y las curvas no se ven feas, ¿vale? También la opacidad y la tasa de generación de energías calculadas con las fórmulas que vieron ahí e integrando con estos métodos, ¿sí? Todo eso está hecho en Python y el objetivo era totalmente didáctico, ver si eso funciona y poder tener un programa que en los cursos de astrofísica pudiéramos utilizar para meterle mano y no nomás decirles, miren, esta es la deducción formal de las ecuaciones y ya, ¿sí? Ya tuvimos una experiencia por ahí con un curso de astrofísica en ese sentido, ya lo usaron, digamos, y ya le encontramos errores, ¿no? Como debía ocurrir, ¿sale? No esperamos que esto nos dé, ni siquiera que llegue a competir medianamente con los modelos estelares, con los programas que hay, de grandes grupos en el mundo. En particular, tenemos uno que se dedica a hacer eso, el profesor Llanos, tiene sus programas y sus cosas para simular estrellas y sobre todo evolución de estrellas y la emisión de estas estrellas. Es muy interesante lo que está ahí. No, esto era con fines totalmente didácticos. A ver, la teoría dice que la teoría muy idealizada dice que son estas ecuaciones. Lo que queremos es ver qué nos da eso. Ahí. Ramsés lo mejoró un poquito más después y empezamos a cambiar las variables en torno a escribirlo en términos del radio del Sol, por ejemplo, para estrellas más grandotas, y empezar a comparar. Se puede hacer, ahorita voy a hablar de Gabriel, también ya está trabajando en eso. Se empezaron a hacer modelitos y a pintar cosas, y empezamos a notar cosas raras, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí nos aparece la zona convectiva primero que la radiativa, pues entonces ¿dónde está el núcleo, no? O sea, que no está en el centro. Entonces muy probablemente estos sean problemas de cálculo de lo que están pasando. Esto está hecho para masas muy grandotas, entonces lo que uno espera es que para masas muy grandotas muchos de estos procesos no están bien calculados, que no estamos metiendo ahí adecuadamente las cosas, o se presenten cosas del siguiente tipo. Vieron que la generación de energía, las potencias son, en los ciclos, por ejemplo, uno es T a la 20 virtualmente. Entonces, eso es bien fácil que empiece a incrementar la temperatura y esa cosa, la computadora la tome como infinito. Y empieza uno a calcular cosas horripilantes y después empiezan a salir masas negativas, densidades negativas y cosas de ese estilo. Llega a pasar. Entonces, aún en estos modelos idealizados. Entonces, esa parte hay que quitarla. Pues justamente ahora, Gabriel, que está aquí presente, está trabajando en ver los valores que nos dan este programa, qué tan buenos son comparados con otro software que se tenga en ese sentido. En particular, va a comparar con Mesa, que es
muy conocido en ese sentido, para ver si al menos en orden de magnitud le estamos pegando, pensando que este es un software didáctico no profesional, no va a competir nunca en modelos estelares. En ese sentido, pero que sí puede ser un software a la cual le puedan meter mano los alumnos y puedan jugar un ratito con él. Esto es parte de lo que estamos haciendo ahí. Y también, aparte de verificar cómo se está yendo en esos valores, bueno, está viendo que otros procesos podemos meter para mejorar este programa, ¿no? Entonces, parte de lo que estamos haciendo por acá. ¿Cómo andamos de tiempo? Muy rápido, a ver, más rápido que lo anterior. Y que tiene que ver con lo mismo. Pero ahora evolución química, ¿sale? Ya sabemos que entonces, les platiqué la parte más elemental del nucleosíntesis, que es de dónde viene la energía cuando tenemos una estrella en lo que llamamos la secuencia principal, es decir, cuando está agarrando hidrógeno y lo está quemando para convertirlo en helio. Pero pues la cadena sigue, después podemos quemar helio y podemos quemar muchas más cosas y eso le llamamos la evolución de la estrella, de lo cual nosotros aquí no estamos considerando esa parte. Pero entonces, las estrellas, los núcleos de las estrellas, son los hornos donde se generan los elementos más pesados a partir de elementos ligeros, digámoslo así, ¿sí? Y la pregunta es si eso cómo se esparce, por ejemplo, de dónde, si la química orgánica en la que está basada la vida, está todo conformado por, la base es carbono, y el carbono se tuvo que haber generado en una estrella, ¿cómo nos llegó ese carbono acá para que nosotros estemos aquí? Por ejemplo, ¿no? Entonces, eso se llama evolución química. Estudiar qué pasa, dónde se producen estos elementos y para dónde se mueven y cómo se mueven. Es bien complicado porque ya vieron cómo se complica simplemente explicar qué pasa con el horno, ¿sí? Ahora hay que ver cómo es que se distribuyen esas cosas en la galaxia. Bueno, una forma de que esas cosas se distribuyen es cuando se muere la estrella, que ya generó un montón de elementos, que explote. Y en esa explosión lanza un montón de elementos fuera, pero además produce nuevos más pesados, porque en general, por cuestiones de física nuclear, nos paramos en el hierro en la formación de esos hornos de las estrellas. Entonces, para generar los que siguen, ocupamos grandes explosiones y también para dispersarlos. No me voy a meter más en qué es cada una de esas supernovas, pero son distintas, digamos, y hay otros procesos asociados, muy lentos, asociados a la captura, por ejemplo, de neutrones para generar, por ejemplo, en el caso del cadmio, llego aquí, captura un neutrón y entonces paso de cadmio 110 a cadmio 111 y ahí voy, ¿no? Capturando neutrones. Ese es un proceso lentísimo, esa captura, pero ya que ocurre, llego aquí al cadmio 115 y resulta ser que ahí no se queda, sino que se produce un decaimiento beta y entonces cambia de nombre y se convierte en indio, ¿no? 115, por ejemplo. Y entonces de esa manera es otra forma, es un proceso lento, procesos ese es de slow, lento de cómo voy produciendo otros elementos para explicar todos los elementos que puedo tener, ¿sale? Hay otros procesos rápidos que nadie sabe qué son todavía, pero que requiere muchos más neutrones, se piensa que a lo mejor en las estrellas de neutrones pasa eso, pero no me voy a meter con eso. Solamente quiero dejarles el mensaje hasta ahí, de que hay un montón de cosas de física que no conocemos y que pegan directamente a lo que se está haciendo en astrofísica, ¿sí? Ustedes seguramente ya han escuchado hablar de la materia oscura, por ejemplo. No sabemos qué es esa materia oscura. Y por ejemplo, esa materia oscura sí podría surgir en lo que inicialmente se llamaba bilastronomía, porque ahí literalmente lo que se está estudiando es cómo se mueven los objetos y para explicar cómo se mueven una galaxia en particular, nos falta masa. Entonces, por ejemplo, pero así hay el montón de cosas. Por ejemplo, recibimos rayos cósmicos cuya energía, no entendemos qué procesos pueden generar esas partículas con esa energía que nos llegan, ¿sí? Ya hay los detectores para hacer eso. Por ejemplo, en México está el HAWC, que es uno de ellos para detectar rayos cósmicos de altas energías, pero se desconocen los procesos de partículas detrás para hacer eso. Y eso obviamente nos va a pegar en astrofísica, ¿sí? ¿Eso lo podría hacer un licenciado en Derecho con mucho interés en astronomía? Yo creo que no. Yo creo que sí requiere una formación mayor, ¿no? Con toda la admiración que puedo tener a Erro y a Aro, ¿no? O sea, en ese sentido. Pero bueno, aquí está una tablita rapidísima del origen de los elementos según en dónde se producen. Y bueno, como podrán ver, muchos de ellos, todos los que son
verdes o amarillos tiene que ver con explosiones de grandes estrellas o muertes de estrellas pequeñas, ¿no? Entonces, casi todo lo hacemos así, salvo la parte de algunos que aparecen aquí, dominados como cuando se fusionen estrellas de neutrones. Tenemos un problema también asociado a eso. Si queremos explicar esto con fusión de estrellas de neutrones, hay que observar estrellas de neutrones, las fusiones de estas estrellas de neutrones, y resulta ser que, curiosamente, ahora que estamos observando fusión de cosas, agujeros negros, por ejemplo, con LIGO y las ondas gravitacionales, han salido muy poquitas fusiones de estrellas de neutrones, comparada con fusiones de agujeros negros. Entonces, ¿cómo explicar eso, no? O sea, nos hacen falta más fusiones de estrellas de neutrones y nos sobran fusiones de agujeros negros según lo observado hasta ahora, ¿no? A lo mejor tiene algo que ver con la forma en que estamos observando, habría que ver eso. Pero de nuevo, esa es nueva física que ustedes pueden entrarle para hacer ese tipo de cosas. Y hay que entender que es una onda gravitacional, y para eso hay que entender relatividad general, y para eso hay que entender mucha física, ¿sale? Esa es la nueva astrofísica. Esto no lo podemos saltar. ¿A qué voy? Hay modelos, no me voy a meter ya más con eso por cuestiones de tiempo, hay modelos que tratan de explicar cómo, digámoslo así, cómo se reparte los elementos y cómo van subiendo la metalicidad. Se llama, algo que sí tiene bien simplificadora la astrofísica es la tabla periódica, ¿sale? La tabla periódica de la astrofísica tiene 3 elementos, ¿sale? Hidrógeno, helio y todos los demás, que se llaman metales, ¿sale? Entonces, eso lo vuelve fácil, ¿sale? En ese sentido. Bueno, en estos modelos lo que se estudia es justamente cómo se incrementa la generación de los metales, es decir, partimos del hidrógeno y helio primordial y de ahí nos vamos a ver qué pasa con todos los demás. Y se estudian en o pequeñas regiones de la galaxia o galaxias enteras, si quieren ver así, o como quieran. Estos modelos están pensados para pequeñas regiones. Pero bueno, no me meto más con eso, lo único que quiero que sepan es que con estos modelos hay uno que se llama de caja cerrada, que es el más ideal, que asume que todo el gas que había ahí, todo se está produciendo, está yendo ese gas a estrellas, por ejemplo, se produce esta nucleosíntesis que hablábamos, estalla como una supernova en algún momento, se reparte esos metales en esa región, pero toda esa masa se va quedando ahí en esa pequeña región. Eso se llama caja cerrada, no tiene interacción con otras partes de eso. Y eso nos lleva, voy muy rápido, eso nos lleva a que habría una distribución, esta es la parte que realmente me interesa, del modelo uno puede hacer las cuentas y sacar, que habría una distribución de más o menos cuántas estrellas tendría en función a la metalicidad, ¿sale? Y uno la grafica y es de esta manera en función a la metalicidad y le da una curva como de ese estilo, ¿sale? Bueno, pues hay un problema asociado a eso. ¿Qué dicen los datos? Bueno, junto con otro alumno, con Brandon, lo que hicimos fue agarrar una muestra de estrellas, 1111 estrellas, tomada del programa ARPS, bastante famoso porque ha descubierto un montonal de... No está pensado para estrellas, pero estudia las estrellas. Está pensado para descubrir exoplanetas y eso valió el premio Nobel a Didier Queloz, se llama, ¿no? El premio Nobel, justamente. Pero bueno, es ese programa, también tiene muchas cosas sobre metalicidades de estrellas. Y entonces, si uno grafica las estrellas según su metalicidad, da las barras que están viendo ahí. Pero si uno grafica el modelo asociado a eso con lo que dice la teoría, da esa curva que está ahí. Como que el ajuste pues no está nada bueno, ¿sale? Resulta ser que, según el modelo, tendríamos que tener más estrellas donde no estamos viendo más estrellas, ¿sale? Y ese se le llama el problema de las enanas G. Las enanas G son estrellas como el Sol, ¿sí? De ese tipo, digámoslo así. Entonces, lo que uno dice es, bueno, es que tu modelo es muy ideal. De hecho, aquí hay un montón de física que hacer, porque este modelo nada más asume la masa del gas, la masa de los metales, y escribe unas ecuaciones diferenciales, pero no lo liga nunca a los procesos fundamentales que están allá, porque está bien complicado. Entonces, ocupamos físicos que entren a hacer ese ligue, a hacer modelos más complicados con esas cosas, ¿sale? Entonces uno dice, bueno, arregle el modelo, y hay un modelo que se llama de la caja acretante, que dice que, que además no está cerrada la caja, está recibiendo masa del exterior y eso provoca cambios en la metalicidad de lo que tenemos ahí. Bueno, pues si hacen eso, la teoría dice, esto está tomado de un libro,
dice que ahora sí, miren, estas barritas que están aquí son los datos experimentales y este es el modelo que les mostré ahorita de la caja cerrada, que no le pegaba, pero ahora sí, más o menos le pega, dice. El caso teórico, sí la caja acreta gas de afuera, si no está aislada del exterior. Y ya, esa es una de las propuestas de solución a ese problema. El asunto es que cuando nosotros hicimos lo mismo, no nos da, ¿sale? Y entonces empezamos a indagar y resulta, pues no, o sea, bueno, es que no se alcanzan a ver los parámetros ahí, pero los parámetros de ajuste para que logres esto que está ahí, que está minimizado y lleva todo un rollo ahí, no tiene sentido físico. Son, por ejemplo, la tasa de enriquecimiento, que se espera algo así como 0.006 o 0.035 como máximo, mucho, aquí nos da 0.95, o sea, nada que ver, no hay y no ajusta bonito, ¿sale? Entonces, eso con nuestra muestra, entonces empezamos a notar, no sabemos, también es un trabajo en proceso, empezamos a notar que como que por ahí no va, empezamos a estudiar a mayor profundidad qué está pasando con los que dicen que resolvieron el problema y usan un tipo de filtros, no de filtros para la luz que nos llega y ver qué pasa, no, agarran sus datos y los meten por unos filtros para hacer unos ajustes después, es un asunto de manejo de datos. Usan unos filtros exponenciales y curiosamente lo que les sale le ajusta muy bien un exponencial. Sí, o sea, ya no me empezó a gustar, se ve como mucho cuchareo del asunto. Pero pensemos que ahorita los que estamos mal somos nosotros, ¿sí? Estamos haciendo esto mal, ¿sale? Hay que entender la física que hay ahí para ver pues, por dónde vamos, ¿no? Pero bueno, ese es un trabajo que está haciendo Brandon en esa dirección. Entonces, ¿por qué quise poner estas dos historias y contar estas dos historias? Simplemente para marcarles que yo creo que sí hay una seria diferencia entre las dos palabras y era indispensable introducir una nueva palabra con la intención de unificarnos más a los que les gusta la astronomía con los físicos, que realmente esa es la astrofísica, una rama de la física. No hay por qué estar peleados ni nada, no hay por qué cambiarle nombre a los departamentos de física y astronomía, no hay que estar en distintos pisos, ¿no? Como estaban originalmente en la UNAM. Son dos institutos distintos, si se fijan. O sea, por un lado está el Instituto de Física en la UNAM y por otro lado está el Instituto de Astronomía. Y bueno, la profesora Hidalgo nos podrá decir, pero así que se lleven muy bien y que hay excelentes relaciones de intercambio para entender la física, no ocurre, ¿sale? Pero ese es trabajo que seguramente les va a tocar a sus generaciones, ¿sí? Que ya están formados como físicos, que no están formados como filósofos, ¿no? Bueno, aquí hay más ajustes feos de eso, ¿sale? Realmente, originalmente les quería contar 3 historias, pero cuando vi el número de diapositivas me detuve en la última, porque hay otra parte muy bonita que tiene que ver, aquí he hablado mucho de teoría, puse observaciones pero hechos por otros y tomados los datos. Hay una parte muy bonita y muy interesante, con mucha física de por medio, que tiene que ver con las observaciones. Y si uno no entiende la física cuando está haciendo observaciones, pues no entiende qué le tiene que hacer esos datos que tiene ahí, por qué los tiene que modificar y por qué los tiene que, digámoslo así, limpiar. Se escucha muy feo porque limpiar pareciera que uno dice cucharear, pero no, hay un origen físico de lo que está haciendo a eso. Pero para eso hay que entender perfectamente la física, ¿sale? Hay otro trabajo que estoy empezando con la profesora Hidalgo, que tiene que ver con observaciones, que tiene que ver cómo con los espectros podemos calcular abundancias en distintas galaxias y ver cómo varía esas abundancias, digamos, en ciertas líneas. Pero para meterse a eso, hay que entender cómo calcular las abundancias, hay que ver qué es lo que sale de los espectros, y hay un montón de física estadística detrás, porque de nuevo es Maxwell-Boltzmann. Hay algo que se llaman líneas prohibidas de emisión, es decir, los átomos emiten en ciertas líneas que no nos enseñan en nuestro curso de cuántica, ¿sí? En nuestro curso de cuántica no nos contaron, pero usamos siempre aproximaciones dipolares a la solución, ¿sí? Dipolares de dipolos eléctricos. Mientras que las transiciones que se estudian, en este caso en astronomía y que se observan, son transiciones cuadripolares y que son prohibidas por las reglas comunes de la mecánica cuántica, pero que sí ocurren en ambientes de muy baja densidad, como ocurre en los ambientes interestelares, ¿no?
en el medio interestelar. Entonces, ahí hay mucha física, de nuevo, que aprender. Ya no quise meter más porque era otra hora que nos íbamos a echar ahí, y no quería hacer eso. Entonces, pregunta, ¿deben ser físicos para estudiar astrofísica? Mi respuesta trivial sería sí, pero con una cuestión. En en el área de astrofísica de la escuela, por ejemplo, se ha estado recibiendo muy buenos ingenieros, egresados de otras carreras del instituto e incluso de otros lugares. ¿Sí? Ellos tienen un gap un poquito más grande que aprender de la física que requieren, ¿sí? Pero son muy buenos elementos y lo han logrado. O sea, por ejemplo, el caso de Rodolfo, que se doctoró hace poco en astrofísica, es excepcional en ese sentido, un muy buen egresado de Psique. Ese fue el único error que tomó de decisión, pero bueno. O sea, nada. Pero vino acá y aprendió toda la física que quieran. Llevan un poco de desventaja, sí, porque también tienen que aprender eso, pero no es imposible. Pero los físicos, pues ya tienen la ventaja de que su física básica ya la saben y ya tienen muchos conocimientos de física ahí. ¿Van a ocupar aprender más física? Sí, también. No lo van a dejar de aprender nunca y cada vez que se vayan acercando a una nueva área, pues tendrán que aprender la física asociada en esa dirección. No he hablado, por ejemplo, yo nada ahorita de relatividad general, de cosmología, un poquito por ahí les dije algo de ondas gravitacionales, pero todo eso es un mundo de cosas que se tienen que aprender y que para los astrofísicos modernos es necesario. Hay un área de astrofísica, de astropartículas se llama realmente, de partículas que impactan en estos procesos que les estoy contando de altas energías que no sabemos de dónde provienen, que es un área muy candente, que hay montones de congresos en ese sentido, que es la interfase entre astrofísicos y físicos de altas energías. Y que hay que ponerse de acuerdo para ver qué estamos observando y qué estamos midiendo y qué ocurre ahí. Y hay muchas cosas de impacto importante ahí. Entonces, sí, la astrofísica es un área de la física y sí, por lo tanto, vale la pena por los físicos entrar a estudiar. Y finalmente, algo que ha causado, que va y viene, y que tiene que ver con esas mismas discusiones de que si los astrofísicos o los astrónomos pertenecen a física o no, ¿no? Si los astrofísicos, en el programa de astrofísica, por ejemplo, de la escuela, debieran o no llevar los cursos que llevan los físicos. O sea, por ejemplo, pedirle de forma obligada que lleven mecánica cuántica 1, mecánica cuántica 2, electromagnetismo, mecánica clásica. Les vendría bien aprender más física básica, pero van a tener que cancelar entonces los cursos optativos que tienen y van a dejar de aprender astrofísica, que fue lo que vinieron a hacer acá. ¿Sale? Entonces, por el número de cursos, digamos, por esa limitante del tiempo que se tiene, yo creo que es mucho más importante que aprendan los cursos de astrofísica, que se orienten en el área, porque si no van a terminar al final sabiendo más mecánica cuántica, pero sin saber nada de astrofísica, estudiando un posgrado de astrofísica. ¿Sale? Y todavía, como les acabo de mostrar, con esa mecánica cuántica no es suficiente para entender lo que se requiere para meterse en el caso de astrofísica, ¿no? Entonces, yo creo que sí, al igual que en otras áreas, por ejemplo, como física médica, que también está acá en la escuela, es necesario que lleven sus propios cursos, aunque sean el mismo posgrado y estén todos aquí presentes, es necesario que lleven sus propios cursos orientados, sin que eso quite que deberán aprender la física necesaria para que entiendan lo que van a hacer ahí. Porque la versión de me tomo las recetas y me tomo la versión final de porque alguien lo dijo y nada más lo cito, pero no lo entiendo y no sé de dónde sale, no es suficiente si lo que quieren hacer es modificar sus modelos, modificar lo que están haciendo, avanzar en ese sentido. No se pueden quedar con la vil receta y así se calcula. Tienen que entender cuáles son los procesos que ahí ocurren. Y para eso hay que saber física. ¿Sale? Entonces, realmente ese sería mis comentarios. Quería platicarles un poquito sobre esas discusiones que a veces escucho en los pasillos o en las reuniones, ¿no? O sea, sobre esto que tiene que ver, yo creo, con la creación de la astronomía mexicana también y estos pleitos que existen seguidos, pero también decirles qué es lo que estamos haciendo acá y por qué es necesaria la física con esos trabajitos que están haciendo los estudiantes que estamos trabajando acá. Muchas gracias. Si tienen preguntas, con gusto los atiendo. Bueno, ya hay voluntarios para las preguntas. ¿Qué tal? Buenas tardes, profesor.
Bueno, mencionó al inicio sobre la astronomía mexicana. ¿En qué se utilizaba el que teníamos originalmente? Bueno, el que se tenía originalmente. Sí, el original, el más viejo, era el observatorio de Tacubaya. Okay. Que hasta el edificio tumbaron y hicieron una prepa de la UNAM ahí. Cuando van subiendo sobre el observatorio, hay un edificio muy bonito que es algo de geografía ahora. Pero a un lado de eso es una prepa ahora de la UNAM, estaba el edificio original del observatorio de Tacubaya y ahí había un telescopio. Pero, pues bien antiguito, venía de 1800, no sé qué. Y realmente lo observaban para las efemérides, cuándo va a ser la luna tal, cuál va a ocurrir tal cosa, y la medición del tiempo. Y lo que reportaban era medición del tiempo de horas, o sea, de llevar. Y lo que reportaban era realmente eso. Pero, por ejemplo, ahí estuvo un tiempo el mismo Haro, después fue director de ese observatorio Haro, y él fue el que dijo hay que cancelarlo y cerrar las cosas. Porque además para el cielo de la Ciudad de México, con el montón de luz que ya había, no observabas nada, o sea, ahí. Y por eso propuso la creación después de San Pedro Mártir, Haro. Pero sí, ahí había un observatorio y todavía se logra ver. Ya, insisto, el edificio original lo tumbaron, o sea, ya no existe, es una prepa de la UNAM ahora. Okay. Porque estaba a cargo de la UNAM al cierre de ese observatorio. Se llamaba el Observatorio Astronómico Nacional. De ahí nació. Y también otra pregunta, cuando mencionó las condiciones de frontera, había unas en las que, bueno, eran muy abruptas. Sí. ¿Podríamos dar un poco en eso? De por qué por qué se consideran esas condiciones. Son las primeras que consideras así como muy ideales, ¿no? Es decir, llegué al borde de mi estrella y entonces doy un pasito adelante y ya debe valer cero la temperatura, porque aquí está la temperatura de la estrella y aquí no, es lo que estás asumiendo ahí. Aquí ya no hay densidad porque ya se acabó la estrella, ahí no hay nada, ¿sí? ¿Qué más? No hay luminosidad por lo mismo, ¿no? Es eso, digamos, pero son como condiciones bien ideales, ¿no? Decir, ya me salí de la esfera y entonces pasa eso. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando haces en las condiciones que pones para el campo eléctrico en el electromagnetismo, ¿no? Cuando dices, tengo una esfera conductora, por ejemplo, y dices, no hay componentes del campo eléctrico en esta dirección, tiene que ser así nada más, ¿no? Y son las mismas condiciones ideales de eso. Una cosa que se puede mejorar en el programa es cambiar las condiciones de frontera. No está tan trivial cuál pondrías. Una podría ser la temperatura efectiva de la estrella, empezar con esa en la superficie, pero eso te ocasiona una discontinuidad, porque darle un valor a la temperatura y no meterle un valor a la luminosidad o la densidad, ahí te ocasiona un pico en lo que estás haciendo. Entonces, numéricamente eso también tiene sus complicaciones. Sería todo, muchas gracias. Por acá hay otra. Natalia. Hola, profe. Hola. Bueno, es que a mí me quedó sonando la de la distribución, de que no está como, que no cuadra. Ajá. Y pues, bueno, puede que sí sea lo que usted menciona de que el ajuste que ellos hicieron está sospechoso. O el de nosotros, o sea, tampoco estamos trabajando apenas en eso, o sea, puede ser un error de nosotros. Pero justamente ahí me entró la duda de esas estrellas que eligieron, ¿hubo como algún criterio para seleccionarlas? Y en caso tal, ¿puede que ese criterio sea lo que haga que el ajuste no dé? No, espectroscópicamente las que elige el ARPS, porque está buscando estrellas como la nuestra para buscarle planetas alrededor a esas estrellas, son Fs, Gs o Ks. O sea, parecidas al Sol. O sea, las G serían de la clase del Sol y las otras muy parecidas al Sol. Son las que están en esta muestra. Ahora, la muestra es suficientemente grande. Son estrellas alrededor del Sol, son de la Vía Láctea todas estas. Y son 1111 estrellas, o sea, no son tan poquitas. Los estudios iniciales que se hicieron en los 60s y 70s tenían 50 estrellas, 40 estrellas, con eso. O sea, la muestra está decente en ese sentido. También eso tenemos que estudiar, si no es un fenómeno de la muestra. Sí, tal vez al incluir, no sé, otro tipo de las estrellas, tal vez, sí se ajuste, pero no sabría. Aunque si te fijas, en este caso nos queda muy pegado hacia abajo y falta que pegue hacia arriba.
es decir, mayor metalicidad. Entonces habría que ver qué es lo que está pasando, habría que pensarle un poquito. Estamos trabajando apenas en eso y quise mostrarles lo que... Estas gráficas son de la semana pasada, comprando. Sí, gracias. Me surge una cierta duda cuando en ciertos libros de divulgación usan de forma indistinta el término de astrofísica y cosmología. En la actualidad, la astrofísica tiene similitudes con la cosmología, ¿ya es lo mismo o si hay muchas distinciones? Digamos que la cosmología sería solamente una parte de la astrofísica, cuando quieres estudiar el universo en conjunto. También ahí habría que hacer una discusión seria en esa dirección, porque básicamente todo el siglo pasado que se estuvo trabajando cosmología, al menos hasta los 80s, el trabajo cosmológico era totalmente teórico, no había observaciones. Realmente son observaciones del COBE, de Planck, ahora que ya con los grandes telescopios, el Hubble en particular, el Webb, que tienes mayor profundidad, que ya puedes hacer observaciones y hacer cosmología observacional, digámoslo así, y que empiezas a empatar tus datos, que ya los tienes ahora sí, con tus modelos cosmológicos. Por mucho tiempo, o sea, básicamente casi 80 años del siglo pasado, la cosmología fue totalmente teórica, ¿sí? En particular, después de la teoría de la relatividad general de Einstein, fue teórica, pero de los relativistas, además. Ya no había cosmología, digamos, newtoniana o lo que quieras ahí, ¿no? Pero ahora sí, ahora digamos que la cosmología pasa a ser, con todo, y por lo tanto los astrofísicos que quieran dedicarse a cosmología observacional tendrán que aprender toda la teoría que había ahí. Y hay un montón de cosas, ¿eh? O sea, muy complicadas, muchas de ellas. Pero sí. Adelante. Profesor, gracias por la plática. Tengo una duda. Si usted comenta que, usted comenta que la astrofísica es una rama de la física, se puede considerar. Sí. Entonces, cada rama de la física tiene a ciertos puntos problemas en sus fundamentos, ¿no? La relatividad general, las singularidades, ¿no? Que muchas veces cuando uno estudia agujeros negros, pues no estudia tanto el interior y estudia la parte exterior, ¿no? Y solamente hay gente que dice, pues a lo mejor debe haber efectos cuánticos dentro y estudia la parte cuántica del interior de agujeros negros, ¿no? O la expansión del universo, ¿no? El Big Bang, como que lo consideramos como una explosión, pero no nos interesa, bueno, o sea, muy poca gente se interesa en la singularidad propia, ¿no? Entonces, en el aspecto astrofísico, ¿hay problemas que sean así de fundamentales bueno, pues esos dos que acabas de mencionar son de astrofísica. Pero, ejemplo, en el sentido como estaba mencionando, en las estrellas, ¿no? Que es como de donde viene la palabra de astro, ¿no? ¿Existe algo así fundamental que a lo mejor ustedes tengan presente y digan, ¿hace falta atenderlo o algo así? Pues hay un montón de cosas en estrellas que no conocemos. O sea, por ejemplo, todo esto de lo que hablé es para explicar qué pasa en el interior de una estrella. Y al interior de una estrella no tenemos forma de observarla. O sea, realmente lo que observamos es lo que sale de la estrella. Entonces, falta toda una parte aquí de platicar qué es lo que pasa con la superficie de la estrella, la atmósfera de la estrella, digamos que esa es por donde va a atravesar toda esta luz que salió del interior, y esa sí nos va a traer información que nosotros podamos observar. Pero, por ejemplo, empatar esas dos cosas está bien complicado. Hacer modelos de atmósferas desde primeros principios, lo que hacen son simulaciones, hacen las grandes tablas y después eso lo pegan a este tipo de modelos. Entonces ahí hay el montón de cosas. Ese sería como un problema fundamental que se estudia, ¿no? Por así decirlo. O sea, trata de atacarse, me imagino, ¿no? Sí, y respecto a lo que decías de que como rama de la física, bueno, sí lo es, lo único que estudias especial es el tipo de objetos al que dedicas, a los astros, ¿no? Sí. Así como los de estado sólido, pues estudian los sólidos, ¿no? O sea, en ese sentido, ¿no? O sea, es igual, o sea, es el objeto. Pero con las mismas leyes de la física, por lo tanto hay que saber física. Es que por mucho tiempo se pensó, como nada más se observaba las lucecitas moverse, pues que bastaba, por ejemplo, mecánica celeste o alguna teoría como la de Ptolomeo, y eso era astronomía, ¿no? Ya explicabas predicciones y eso, sin saber de qué se trataba lo que estaba ahí. Sí. Pero ahora la física te provee entender de qué estás hablando ahí, te genera nuevos problemas, obviamente,
y de qué estás diciendo, ¿no? Ok. Y ya no estamos tan interesados en movimientos, aunque salen cosas nuevas. Esto de la materia oscura, por ejemplo, es por puro movimiento, ¿no? No es otra cosa, ¿no? Ok, vale. Gracias, profesor. Hola, Valeria. Bueno, me surgieron dos preguntas cuando planteó el sistema de ecuaciones diferenciales y habló de las conexiones de frontera. Mencionó que se podrían mejorar, entonces, ¿cuál sería una sugerencia para mejorarlas? Y esas conexiones de frontera se tienen cuando cambiamos el tipo de estrella con la que estamos manipulando. Sí, las condiciones de estos modelos ideales sí se mantienen, usa las mismas en general. Bueno, nuestro programa usa las mismas, por ejemplo. Pero son las que usualmente te ponen los libros de texto que te dicen, bueno, ¿cómo lo vas a hacer para resolver eso numéricamente? ¿Cómo se pueden mejorar? Una es lo que decíamos, a lo mejor meter la temperatura efectiva como temperatura de inicio y sobre esa empezar a integrar. La densidad, a lo mejor puedes sacar una densidad promedio, porque en general como información de la estrella le das el radio y le das la masa, pues podrías sacar una especie de densidad promedio para no empezar en cero a integrar. Y entonces eso te podría ocasionar una convergencia más rápida, digamos, de esto, ¿no? Pero sí es complicado. O sea, tiene muchas formas, hay muchas cosas que se van, la energía se va muy rápido, muy alto, ¿sí? Hay otras cosas que se van muy bajo, entonces numéricamente es un problema complicado de manejar. Pero sí, por ejemplo, eso puede ser una mejora a esas condiciones iniciales, ¿no? O de frontera, más bien. Pero, ¿cuál era tu otra pregunta? Porque dice que tenías dos. Sí, o sea que si esas condiciones de frontera Se mantenían para todos, sí. Sí. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Sí se escucha, eh? Ah, no, miento, las bocinas no. No. Ya. Sobre lo que mencioné hace rato, que pues realmente no sabemos lo que hay dentro de las estrellas, solamente la información que nos llega. ¿Cómo es posible que con esto Hans Bethe haya podido decir estos porcentajes que mencionó de la... Porque estudió la física nuclear así, desde abajo. O sea que se considera en estos modelos de Hans que la física nuclear, digamos, aislada, por así decirlo, es la misma que ocurre dentro de las estrellas. Sí, sí, eso sí. O sea, que la física nuclear de los núcleos estelares es la misma que podría ocurrir acá. La gran diferencia, y digamos, en eso metió la parte estelar él, es a qué temperaturas estábamos manejando las cosas. Porque había temperaturas que en ese momento no se podían alcanzar en la Tierra. Todavía tenemos muchas temperaturas que no podemos alcanzar en la Tierra. Y que en las estrellas sí podría ocurrir, ¿no? En astrofísica tienes ese problema de los valores extremos siempre. Por ejemplo, las temperaturas tan altas en los núcleos estelares, ¿sí? O las temperaturas tan frías en el medio interestelar, por ejemplo. La temperatura de las más bajas del universo, digámoslo así, está ahí en el medio interestelar. Salvo las artificiales que hacemos ahora en laboratorios con trampas de luz y esto que nos platican, donde sí ya es del orden de milikelvins, ¿no? Alrededor del cero absoluto. Eso ya... pero en general tienes esos extremos acá, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que hizo distinto Hans Bethe en esa dirección? Es física nuclear, pero calculando qué tipo de reacciones nucleares pueden darse a las temperaturas que se pensaba que estaban los núcleos estelares, de millones o de decenas de millones de grados Kelvin. No sabemos lo que hay en medio, ¿cómo la supo? No, eso pues, sí, es buena pregunta, pero sí puede ser una estimación. Con estos programas, esto no existía en la época de Hans Bethe, no existían las computadoras, ¿no? Exactamente. Con estos programas sí puedes hacer estimaciones de la temperatura a la que está pasando ahí, pero también puedes hacer estimaciones con las ecuaciones. O sea, con las ecuaciones puedes decir, a ver, si meto esto aquí y vas jugando con aproximaciones, puedes llegar a más o menos de qué orden estás hablando de temperatura. En general, bastante malas comparadas con lo que ya haces con los cálculos numéricos, pero sí puedes hacer aproximaciones de esas temperaturas con las viles ecuaciones que tenemos ahí. Entonces sí puedes tener una idea realmente de por dónde andaban las cosas.
En mi mochila la dejé allá, pero en mi mochila traigo el trabajo original de Hans Bethe y ahí ves, por ejemplo, la tablita y ves para qué temperaturas y te pone el listado de reacciones nucleares posibles y las tasas de energía de eso. Bien interesante. ¿Qué pasó, Daniel? Sí. Pero no te van a escuchar en Facebook. O sea, Cuando diseñaron la parte del programa para las estimaciones, mencionó que ya una vez que lo empezaron a probar con algún grupo, observaron algún tipo de error por ahí todavía. ¿De qué tipo de errores fueron? ¿Fueron con base en que se pusieron las condiciones hay de no muchos. correctas? No, ¿O por es ejemplo, el programa como tal? el programa de pronto, si pones masas grandotas, el programa se satura y de pronto la luminosidad que debería de variar, te aparece una rectota, así como si no cambiara nunca, ¿no? Por ejemplo. Ese obviamente es un error de cálculo, pero hay que ver en dónde estamos calculando mal. Y el asunto es, se disparan. O sea, por ejemplo, una estrella como nuestro Sol, es decir, una masa solar, una luminosidad solar, un radio solar, ¿no? O sea, un Sol, ¿sale? Agarra una estrella, no sé, de 8 masas solares y la luminosidad se te va a 27,000 veces la luminosidad del Sol. Entonces, de pronto las cosas se disparan muy feas. Y eso cuando lo metes numéricamente, porque lo tienes que transformar a unidades físicas, estamos tratando de rescalarlo con Gabriel, pero en general lo tienes que trasladar a unidades físicas. Entonces, cuando eso lo llevas a watts y lo elevas a la 20, no, hombre, olvídate, numéricamente es una broncota para la computadora. Entonces, tenemos que ir ajustando y perfeccionando la parte numérica. ¿Sí? Pero bueno, no es un trabajo que esperemos que se termine todo con Gabriel, que lo podamos seguir trabajando, por ejemplo, incluso en los cursos. Yo creo que eso nos falta en buena medida en los cursos de licenciatura y también en posgrado a veces, de manejar la parte numérica, aterrizarlo numéricamente al final y calcular con eso. La gente suele hacerlo ya que está en su trabajo de tesis, si su tesis obliga a hacer eso, ¿sí? Pero pues lo ideal sería que nos fuéramos entrenando desde antes, ¿no? Y qué mejor que con estos modelitos de juguete, ¿no? Y que podemos meterle mano y ver qué pasa. Gracias. Diana. No más preguntas. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Gracias por la presentación. Una pregunta rápida. ¿Existen programas de simulación para poder ver lo que sucede dentro de la estrella a partir de lo que sale? Sí, y también para modelar la evolución de las estrellas y esto. Este programa MESA, que se llama, es gratuito, es medio choncho, es grande para instalarlo. MESA es el acrónimo para, no me acuerdo, ¿te acuerdas, Gabriel? O los que llevaron astrofísica. Que todo el mundo lo conoce por MESA. Si busca MESA Astrophysics, en Google le va a aparecer ese programa, uno lo puede descargar. Funciona nada más en Linux, es un programa robusto, fuerte, que hace muchas cosas. Y ese funciona bastante bien para cuestiones de interiores y exteriores. Y hasta ahorita le ha funcionado bien con observaciones. Entonces, pero sí hay. ¿Alguien más? Bueno, si no, le agradecemos al profesor Uriarte su participación. Gracias, Daniel. Y por supuesto le damos su cartoncito para... Muchísimas gracias. Mira, para mi diabetes está perfecto. Bueno, si no, repártelo. No, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, doctor Ramírez, encantado.